tragedia, en vía de desarrollo como lo teníamos hasta el 2017, ahí sí votarán por el candidato de la preferencia. Entonces, la gran unión para recuperar la patria. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos los que se confundieron con 3 años de la campaña de difamación, los que nunca les he caído bien, los anticorreístas de derecha, izquierda, son cosas tan obvias. Recuperar la economía, recuperar la justicia, la dignidad, la honradez, la verdadera lucha contra la corrupción. ¿Quiénes, si no serán bienvenidos o no serán admitidos? Los que pasaron esas líneas rojas de las cuales ya no hay retorno. La traición. El que traiciona una vez, traiciona siempre, queridos jóvenes, no se engañen. El que traiciona a uno, traiciona a todos. El corrupto, que es una forma de traicionar. El que se dejó vencer por la codicia. Pero incluso el que se dejó vencer por la codicia, puede ser un ambicioso, que no necesariamente es malvado, busca hacer daño para desfogar sus odios o por placer. Tampoco podrán venir los malvados. Hemos tenido mucha maldad en malvado y corrupto, peor. Entonces, mucha gente mala, esta María Paula Rom, una mujer perversa, Diana Salazar, ¿no? Entonces, la gente que ha estado asociada a esa perversidad, a esa maldad, siendo tanto años gente buena, tampoco tiene cabida. Bienvenidos los que tienen infinito amor por la patria, los que luchan por amor, no por odio, y los que no han claudicado en sus principios, los que no han traicionado ni han caído en la tentación de la corrupción. Economista, muy buen día, Stalin Poma, de Informativo Veraz de Cuenca. Economista, la Unión por la Esperanza, como ya había comentado, usted dice que abre las puertas a todo movimiento y a todo partido, digamos, de una manera tradicional. Había comentado unos días anteriores en una rueda de prensa, uno de sus líderes, Yacu Pérez, que es prefecto actual de Azuay, que ya ha perdonado en realidad a todas las personas que incluso están lejos del Ecuador y los que están en Europa. Eso tal vez quiera decir o abre las puertas que Pachacuti pueda unirse o apoyar, llamémoslos también, a Correa o a una ideología. No, esa gente que cruzó la línea roja, por favor, no se dejen engañar por arrepentimientos tardíos, la gente que se quiere bajar de la avioneta. Yacu Pérez ha estado apoyando hasta hace pocos días al gobierno nacional. Ahora por estrategia política quieren separarse. Es un mentiroso compulsivo, o sea, perdónenme. Yo no es que lo odio, lo quiero, para mí es indiferente. Pero tengo que decir la verdad. Cuando querían poner el arete en el ganado para evitar que se ponga el impuesto al ganado, y que iban a poner areteo se llamaba, hasta los chanchos, los cuyes. Hay videos de eso. Para el asunto minería, poco menos que decía que las filtraciones supuestamente que podían tener una mina caían para arriba, porque la mina estaba a 300 metros más abajo de la laguna y decían que iba a contaminar la laguna. Entonces, con gente tan mentirosa no se puede. Y no se engañe, el tipo de Estado con el gobierno. Ahora por sus ambiciones quiere separarse del gobierno y no lo entiendo. No entiendo la falta de seriedad. Hace 18 meses se lanzó como candidato a prefecto. Ahora quiere ser candidato a presidente. ¿Qué es esto? Debería cumplir con su deber democrático para el que fue electo, terminar el periodo en la prefectura de la Azuay, pero serán los azuayos los que decían. No, Yacu Pérez es un ejemplo de gente con maldad. Él puede presentar otra cosa. Es como Moreno, nos engañó 10 años, pero tiene una maldad profunda que han permitido un gran daño, han permitido persecución, han apoyado hasta el último este gobierno. Esa gente que se quede con el gobierno, ¿no? Expresidente, un abrazo de esta tierra cálida, La Maná, y de la provincia de Cotopaxi, donde usted realizó una labor misional muy importante, y los cotopaxenses y ecuatorianos le recordamos por además de las múltiples obras que también recibimos. Dentro de de este proyecto de la Unión por la Esperanza, con las experiencias suscitadas en Acuerdo País, que aglutinó a muchos políticos de diferentes partidos, de diferentes movimientos, y con las consecuencias que ya todos sabemos, que muchos... No hay fórmula mágica para evitar la traición y el oportunismo. Siempre habrá lobo disfrazado de oveja.
Es la historia de la humanidad. Mira la historia sagrada, Judas, Jesús. Mira la historia clásica, Leónidas y Efialto. Mira la historia ecuatoriana, Eloy Alfaro y Leonidas Plaza. Claro, la traición de Moreno va a significar estudios psiquiátricos, incluso tesis doctorales al por mayor, porque es algo patológico, es sin precedente en la historia ecuatoriana. Leonidas Plaza, cuando traiciona a Eloy Alfaro, pacta con su rival, que era un banquero, Lizardo García, es como si hubiera vencido ¿cómo se llama? A Guillermo Lazo y pactara con él para unirse contra Eloy Alfaro, lo que hizo Moreno. Pero siguió con el liberalismo. Moreno votó a la basura el programa ganador que había dado tanto éxito en 2007-2017 para adoptar el neoliberalismo que nos destruyó ya en los 90 y nos ha vuelto a destrozar. Es una traición sin precedentes, sin precedentes. Destruyó todo por esa obsesión patológica de destruir a Correa, hasta el logo. Se han pasado 4 años cambiando el logo y hemos hecho tanto ahora que todavía no acaban de cambiar. No. Y es lo único que han hecho. Entonces, y tal vez de las más grandes traiciones de América Latina. No hay fórmula, tal vez por una traición de esa magnitud, sí. La mejor garantía hubiera sido que yo corra para vicepresidente, no me lo van a permitir. No hay fórmula, ser mucho más cuidadoso, pero no hay fórmula mágica para evitar esto tan antiguo como la propia humanidad. Presidente, una de las cosas que más ha llamado la atención aún es la decisión de Centro Democrático, donde se recogen 2 apreciaciones que considero las más relevantes. La primera, que la organización apoyó el 7 veces sí. ¿Cómo confiar en ellos? Y la segunda, que Centro Democrático es el as bajo la manga, tomando en cuenta la arremetida antidemocrática que tiene fuerza Compromiso Social por parte de la Contraloría y ahora del CNE. ¿Cómo está en UNES? Si no aceptamos, si rechazamos todo lo que tuvieron con el sí, estamos solos. Los únicos, en la única organización política, acuérdate, que estuvo por el no en la consulta Mañoz, y solito contra todos sacamos 37%, fue Revolución Ciudadana. Todos, Compromiso Social también hizo campaña por el 7 veces sí. 39 organizaciones políticas y sociales se unieron con el 7 veces sí, por conveniencia, por engaño, contra nosotros. Tuvimos que participar, no teníamos ni partido político, tuvimos que participar con una organización nacional, el Foro de Mujeres. Ya se olvidaron. Empezó la campaña el 4 de enero, yo llegué recién el 5 de enero. Subíamos 2 puntos diarios, íbamos a superarlo. Como vieron eso 2 semanas antes, nuestro jefe de campaña era Vinicio. Le hicieron un escándalo de lavado de activos, o no se acuerdan, para sacarlo de la campaña. Y aún así logramos 37%. Pero si rechazamos a los que participaron en 7 veces sí, hasta Compromiso Social tendríamos que alejarnos de Compromiso Social. No tendríamos ni con quién participar. Yo soy el primero en que debería estar resentido con los del 7 veces sí, porque eso puso en bandeja de plata nuestras cabezas, nuestras familias, en manos de los odiadores. Sabíamos que era un golpe de Estado que se iba a apoderar de Consejo de Judicatura, de jueces, Fiscalía, Contraloría, Corte Constitucional, todo, que se iban a venir contra nosotros como ya se habían ido contra Jorge, y que iban a sufrir nuestras familias. Nuestros sueños se iban a destruir. Debería ser el primer resentido. Pero es momento de la apertura, es momento del perdón sin cruzar esa línea roja. Traición, corrupción o maldad. Entonces yo no veo en Centro Democrático esas 3 cosas ni en Compromiso Social. Pudieron estar equivocados, pero entendamos eso. Con tu argumento estaríamos solos, porque todos se unieron por el 7 veces sí. Por el engaño, entre otras cosas, de esa prensa corrupta que no informó, sino que manipuló. Sobre los segundos, sí, por supuesto con una alternativa, pero no es la única alternativa. Ellos están en UNES, nos han abierto la puerta sin condiciones. Si eliminan Compromiso Social, correríamos, en principio,
con lista 1 Centro Democrático. Lo ideal sería lista 1 Centro Democrático, lista 5 Complejo Social y muchas otras listas más que pueden unirse todavía, para nivel nacional sobre todo, sería una alternativa. A nivel local, gracias a Dios, tenemos muchísimas alternativas en el propio Manabí. ¿Cuántos? Todos juntos, 1, 5 y los números que se añadan. Entonces sí, puede ser una alternativa porque quieren impedir la participación electoral no solo de Rafael Correa, sino de toda la revolución ciudadana. Economista, en el ámbito económico, ¿qué decir de que el gobierno central, mediante un oficio que había mandado el actual presidente del directorio al ministro de Finanzas, que el gobierno adeuda aproximadamente 7.000 millones de dólares al IES? ¿Qué decir en estos casos que viene arrastrándose desde el 2017? Esta deuda que perjudica, lógicamente, a todas las personas que aportamos. Por destruir a Correa, se destruyeron la patria y se destruyeron ellos mismos. Por ejemplo, el financiamiento costoso en el que están incurriendo, la debilidad para negociar deuda. Por destruir a Correa se pasaron 3 años diciendo que estábamos sobreendeudados y que esto era corrupción. ¿Quién va a venir a invertir a un país donde el propio presidente se pasa repitiendo todos los días que está el país sobreendeudado, al borde del colapso, y que hay crisis económica, y que todo es corrupción? ¿Quién va a venir a invertir? ¿Quién le va a prestar a ese país? Y si le presto, no le presto al 5%, y sabes que las tasas de interés están tendiendo a cero. Le presto al 10%, que es lo que se están endeudando. Entonces, por perseguirnos a nosotros, ellos mismos se pegaron el tiro en el pie. Por perseguirnos a nosotros, decir que Correa odiaba al IES, y ellos sí lo quieren, devolvieron al IES un subsidio absolutamente ilógico, ¿ya? 40% de las pensiones jubilares, que lo hicieron en los años 70 en octubre. Fue restituir ese subsidio cuando el IES tenía exceso de liquidez, no lo necesitaba. Es un absurdo. Pero por hacer daño a Correa, se pusieron esa carga. De ahí viene parte de esa deuda. Luego, reconocieron una deuda y, además, el absurdo de que el gobierno central tiene que hacerse cargo de los gastos de salud de los jubilados. Y me parece de las personas con enfermedades catastróficas afiliadas al IES. O sea, la razón de ser del IES son los jubilados. Resulta que el gobierno tiene que pagar la salud de los jubilados. ¿Por qué? Porque querían privatizar el IES a principios de este siglo, e hicieron una ley absurda diciendo, ustedes tomen el hueso, lo caro, la salud de los jubilados la paga el Estado. La salud de los aportantes la pagamos nosotros. Claro, los jóvenes no se enferman. Ni entendemos lo que ha pasado. Y reconocieron una deuda que yo no reconocí porque además no se había reglamentado. Además tenían que pagarla a varios sectores, patronales, etcétera, y solo se la cargaron al gobierno. Y por último, había las inversiones del IES, préstamo al gobierno central, que son altamente rentables, que el gobierno nunca ha dejado de pagar y ojalá no los de pagar ahora. Supongo que también están esos bonos ahí, eso se puede renegociar, no es plata perdida. El IES necesita liquidez en estos momentos por los atrasos en aportes patronales, probablemente la cartera de crédito del BIES, etcétera. Puede pagar parcialmente el gobierno, pero no es necesario pagar toda la deuda. O sea, un buen negocio, si le ha comprado 3.000, 4.000 millones en bonos, renovar esos bonos y seguir ganando el interés de esos bonos. Es una gran inversión para el BIES y una fuente de financiamiento para el gobierno. Entonces, aunque lo satanizaron también. Desde ahí viene esa deuda, de esas tres. Y las inversiones del gobierno central es un gran negocio y no es necesario pagarlo de golpe. Se puede ir renovando esos bonos. ¿Okay? Señor presidente, la economía mundial se encuentra en una contracción que afecta a todas las naciones en general y al Ecuador en particular. Para nadie es un secreto el pésimo manejo del actual gobierno. En ese marco, ¿cuáles son las medidas imprescindibles
para, hablando en términos médicos, estabilizar a este enfermo grave, luego sacarlo de terapia intensiva y, conseguido esto, permitirle empezar a generar una recuperación. ¿Se podría determinar un tiempo para esto? Bueno, no todos, usted dice, para nadie es un secreto, para algunos es un secreto todavía, hermano Manejo. Nos quieren hacer creer que en esta tragedia tenemos un gran gobierno con las correctas políticas, y cuando mejor nos iba, con Correa, ahí que todo estaba mal, y Correa es suertudo. Bueno, la gente va a decir, bueno, que vengan los suertudos, me explico. Entre paréntesis, yo no soy supersticioso, pero yo sí creo que la mala fe, la maldad trae mala energía, ¿no? Y trae mala suerte. Y con este tipo nos ha caído todo, nos ha pasado todo, además de que son unos ineptos. La verdad es que tuvimos un gran manejo 2007-2017, votaron al tacho de basura esas políticas que transformaron la patria, una transformación sin precedente en la historia. Nunca cambió tanto el país para bien. Salimos de país de renta baja, renta media, de acuerdo al Banco Mundial, de país de desarrollo humano medio, desarrollo humano alto, de acuerdo a Naciones Unidas, campeones regionales en reducción de pobreza, reducción de equidad, la obra pública, reducción de inequidad, la obra pública sin parangón, infraestructura, pasamos de tener la peor infraestructura a la segunda. Cuidado, para algunos todavía pretenden que sea un secreto el mal manejo, el terrible manejo económico. La crisis, el virus, no lo creó el gobierno, la tragedia sí. Todo el mundo va a tener una recesión, pero eso va a meter una tragedia. Fernanda, no se imaginan, yo como economista lo entiendo, no se imaginan lo que vamos a enfrentar. Recién estamos sintiendo el inicio de esa crisis. Vamos a decrecer por lo menos 10%, por lo menos. Algunos estiman, organismos estiman que vamos a decrecer 14-15%. Para ponerlo en perspectiva, era muy pequeñita en esa época, probablemente el 99, pero tus padres se acordarán. La crisis del 99, con las mismas políticas, el neoliberalismo, llegó a esa crisis, con los mismos asesores, Alberto Dají, toda esa gente, de la Torre, esos que resucitaron, ¿no? Los sepultureros de la patria, ahora pretenden ser los resucitadores de la patria, los que ya no sepultaron en el 99. Bueno, esa crisis donde quebraron 16 instituciones bancarias, perdimos la moneda nacional, congelaron los depósitos, la gente se suicidaba por no poder sacar su plata para pagar el médico de sus hijos. 2 millones de personas salieron en pocos años en esa tragedia llamada migración. Bueno, decrecimos 4.6%, 4.6%. Ahora por lo menos vamos a decrecer el doble. No quiero asustar, pero es la realidad. Y quiero decirles que hay esperanza, pero no va a ser sin costo. Hay luz al final del túnel. Si recuperamos la patria. Tú me decías, ¿en cuánto tiempo? El daño que han hecho tomará décadas superarlo. O sea, recuperar los niveles de producción por habitante que teníamos en 2017 nos tomará 2-3 años por lo menos, ¿no? Y el daño que han hecho, incluso a nivel moral, o sea, la descomposición moral que estamos viviendo, incluso a nivel de autoestima. Cuando llegué al país, cuando llegué al gobierno en 2007, los ecuatorianos miraban para abajo, los migrantes, no se atrevían a decir que eran ecuatorianos. En España, la sirvienta, le llamaban la ecuatoriana. ¿No? Entonces, no va a ser fácil, pero es posible. Hay luz al final del túnel si estamos unidos. Las cuestiones técnicas te las puedo enumerar, te puedo dar un seminario. O sea, la regla de oro, proteger el empleo y empresa, y lo primero que han destrozado. Proteger producción nacional, evitar fuga de divisas, no han hecho absolutamente nada, porque son los grandes importadores los que están cogobernando con Moreno. Yo les puedo dar un seminario, modestia aparte, sobre las políticas técnicas al respecto, política económica. Pero el problema no es técnico, el problema es político. Mientras nos sigan dominando los que nos dominan, las decisiones serán en función de su bolsillo. Antes del virus, antes de la caída del precio del petróleo del año 2019, ya estábamos en recesión. Cuando había menos empleo, menos ingresos, los banqueros rompían récord en utilidades. Más de 600 millones de dólares que mandaron fuera del país. Solo el Banco de Guayaquil de Lazo, más de 60 millones de dólares. Porque están gobernando no para la gran mayoría, para sus negocios. Les va mal al resto, a ellos no les va mal.
y seguirán con esa política. Entonces, el asunto no es técnico, es político. ¿Quién está en el poder? Mientras esta gente sigue en el poder, servirá la política económica para llenarse los bolsillos o para entucarnos, como dicen los jóvenes, el programa del Fondo Monetario, porque eso es lo que han hecho. No han atendido la pandemia, no han atendido la crisis económica. Han aprovechado este dolor humano, esta inmensa crisis, para imponernos el programa que firmaron con el fondo en marzo del 2019. Esa es la ley de apoyo humanitario. Revisa el acuerdo, hablaba de flexibilización laboral, eso es lo que hace esa malhadada ley. Liberación de precios de los combustibles para luego privatizar hidrocarburos, para luego poder construir refinerías privadas, y por eso boicotearon la refinería de Manta, de Manabí. Y los manavitas deben defender esa refinería. Reducción del Estado, disminución del ingreso de los servidores públicos, privatización. Todo eso está en el acuerdo con el fondo. Entonces, aprovecharon la crisis terrible para imponernos el acuerdo con el fondo, no para salvar vidas, no para proteger empleo. Entonces, tenemos experiencia, sabemos las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, entonces, pero el problema no es técnico. Tenemos que recuperar el poder político para aplicar esa técnica que tanto bienestar dio a nuestra gente. Presidente, uno de los principales factores que causa la desigualdad en América Latina es que los ricos no pagan impuestos o no pagan los suficientes impuestos. Al respecto, y viendo los ejemplos de algunos países escandinavos, principalmente donde los ricos llegan a pagar hasta el 50% de impuestos con referencia a lo que ellos ganan, ¿se podría aplicar algún tipo de medida similar en Ecuador y en América Latina? Los ricos y los pobres, aquí estoy pagando 50% de impuestos. Es que los países con más altos impuestos del mundo, y está muy bien. Yo no es que soy rico, pero no he ganado mal. El problema es que todo se me ha ido en abogados y para cuestiones penales, no para cuestiones del giro de mi negocio. Si yo soy consultor, que el gerente, el contador, no. Es para defenderme un juicio de secuestro, de un juicio de soborno. Eso no es deducible. Entonces queda mucho ingreso neto y tengo que pagar 50%. Y saben que está muy bien. Porque por eso también Bélgica es de las sociedades más igualitarias del planeta. Sí, te puedo enfocar aquí en el barrio donde vivo, la casa del frente, tremendo jardín sin ninguna cerca. La gente puede vivir tranquila, vive mejor. Eso no hay entendido la élite latinoamericana. Que sin igualdad ni ellos mismos viven mejor. Tendrán que construir muros cada vez más altos y ni así podrán disfrutar de su riqueza, por supuesto. Para ellos, el bienestar viene de esa diferenciación, sentirse superiores al resto. Tú le puedes proponer a nuestras élites, a las élites latinoamericanas, ser 3 veces más prósperos. Eso fue lo que fueron en mi gobierno. Triplicaron los beneficios empresariales. Todas las cámaras empresariales deberían apoyarnos, todas no odian. ¿Por qué? No creen en igualdad. Además que les gusta dominar a los gobiernos. No creen en igualdad. Tú les ofreces a nuestras élites hacia todos los días y la empleada doméstica que ganaba $80 ante nuestro gobierno, que se encargue a los niños de cocinar y cada niño, qué lindo, pide que unida a la familia, pide una comida diferente y la que prepara la comida es la esclava doméstica o las esclavas domésticas. En eso está su bienestar, en la diferenciación. Nosotros no somos como ellos, como esos negritos, ¿ya? No entienden que una sociedad menos injusta, y América Latina tiene la sociedad más injusta del planeta, te puedo dar un seminario, esto también es mi especialidad y me gusta mucho, somos la región más desigual del planeta. Entonces no entienden que en esa igualdad razonable de condiciones de vida, una gran clase media como aquí Bélgica, está también el secreto de la felicidad. Puedes vivir seguro, sin tanta delincuencia, sin poner cercas, con tus hijos que dejen la bicicleta en el jardín, salgan a pasear solos en bicicleta, y con la razonable certeza o convicción de que no va a ser atacado o robado, etcétera, ¿no? Pero no la entiende. ¿Y cómo se logra eso? A través de impuestos, pues lo que más tiene más paga. Nadie ha inventado el agua tibia. Y nos quieren convencer en América Latina, le preguntan a un pobre, ¿hay demasiados impuestos? Sí. Y los pobres no pagan impuestos. No pagan impuestos a la renta. No pagan IVA. 90% de la canasta básica, medicina, alimentos, no pagan IVA. Pero te van a decir
que hay demasiados impuestos siendo funcionales a los más ricos. En realidad, tú me has preguntado, un país como Francia tiene 55% de gasto público PIB. Un país como Noruega, Dinamarca, escandinavos, se consideran los países con mejor nivel de vida del mundo. De hecho, Dinamarca varios años ha quedado primero en el ranking de desarrollo humano de Naciones Unidas. Tiene 50% de gasto público PIB. Nosotros tenemos 34% y nos dicen que es demasiado. Y así nos engañan. Sí, hay países que tienen 13, 14%. Sudán, el país que está último en desarrollo humano en la Naciones Unidas. El país más pobre del mundo. Ese tiene 12, 13%. La distribución del ingreso, es mi especialidad, perdónenme si me entiendo. Estar 20-21%. Nosotros estamos por debajo de ese promedio, ahora estamos en el promedio. El promedio de los países más ricos debe ser 35%. Pero nos dicen que hay demasiado impuesto. La distribución del ingreso, es mi especialidad, perdónenme si me entiendo un poquito, pero es un tema que me fascina. Hay lo que se llama la distribución, el ingreso primario o antes de impuestos, ¿no? Y el ingreso disponible después de impuestos. También se llama el ingreso mercado, ¿no? Directo. En muchos países eso es muy desigual, pero vienen los impuestos, Finlandia, vienen los impuestos y hace que sea muy igualitario. Es mejor un modelo con el coreano, que la propiedad está tan bien distribuida que el ingreso mercado no es muy diferente al ingreso neto después de impuestos, al ingreso disponible más exactamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hay tal distribución de la propiedad que el ingreso está adecuadamente distribuido antes de impuestos y mucho más después de impuestos, el ingreso disponible. Bueno, en América Latina hay sistemas tributarios que con los impuestos se empeora la distribución del ingreso. Porque los ricos no pagan, pagan la clase media, los asalariados. Los ricos evaden esos impuestos. Entonces, claramente, América Latina tiene que mejorar sus sistemas tributarios. Pero han convencido a estas élites evasoras de impuestos y tacañas, sin conciencia social, a través sobre todo de sus medios de comunicación que pertenecen a la élite, que Ecuador, que América Latina tienen demasiados impuestos. Y quieren poner un impuesto a los más ricos y los pobres te salen a protestar. Acuérdate, el impuesto a las herencias, el impuesto a la plusvalía. Es muy difícil. Por eso te digo, no puede haber democracia sin adecuada información. Pero queremos vivir mejor. No hay fórmulas mágicas. Nadie ha inventado el agua tibia. Que los que más tienen más paguen y con eso se financie oportunidades para todos. Economista Correa, en materia económica, las acciones que este nuevo gobierno en el año 2021 deba replantear para cumplir con el avance en desarrollo y cumplir sobre todo con las obligaciones de tenedores de bonos que se conoce por el mismo Ministerio de Finanzas que ya el país está endeudado en cerca de 60.000 millones de dólares y cumplir con cada uno de los programas de gobierno que se plantee. El precandidato Guillermo Lasso ha manifestado que necesita 100 minutos para ordenar al país. ¿Es así tan de fácil el panorama económico que tiene el país, considerando que uno de los ingresos principales que tiene el Estado es la venta del petróleo y los precios en estos momentos están muy bajos sobre lo razonable? ¿Es así de fácil como plantea el precandidato Lasso? No, es un payaso irresponsable, ¿no? O sea, los jóvenes deberían rechazar con iracundia tanta irresponsabilidad en 100 minutos. Qué irresponsable, qué demagogo, ¿no? Niño rico que está obsesionado por ser presidente y dice cualquier estupidez. Claro, probablemente él resuelve en 100 minutos su problema porque es tan solo hacer en la computadora una transacción para traer los millones que tiene afuera del país y empezar a gastar en su propio país. Su economía probablemente se solucionará. La del Ecuador tomará mucho más tiempo y sin las medidas que quieren poner Lasso, que son las que nos han quebrado. Lasso ha cogobernado. Como te decía, no hay fórmula mágica, es complicado, pero conocemos cómo hacer las cosas, ¿no? Hay que traer financiamiento, hay que optimizar el financiamiento interno, que lo destrozaron también, financiamiento Banco Central, Seguridad Social, con eso reactivar la economía. A ver, más que hablar de cuestiones técnicas que no tienen por qué saber, cuestiones intuitivas. ¿Por qué hay que defender el empleo? Como lo dice CEPAL, lo dice Banco Mundial. Si yo no le pago al maestro, o si yo despido a un trabajador público, o un trabajador privado, esa persona deja de recibir un ingreso. Si deja de recibir ese ingreso, deja de comprar en la tienda de la esquina. Si deja de comprar en la tienda de la esquina, ese tendero no tiene cómo pagar la renta.
Si deja de pagar la renta, el dueño de la casa, que arrienda el tendero, no tiene cómo comprar pan. Si no vende pan el panadero, no tiene cómo pagarle al industrial molinero. Si el industrial molinero tiene cómo vender, no tiene cómo pagarle a sus trabajadores y los va a despedir. Y vuelve a repetir el cuento, el proceso, de un círculo vicioso de contracción de la economía. Era lo último que había que hacer, permitir despidos o permitir retraso de salario. Y aquí otra reflexión. ¿Por qué pagar deudas anticipadamente en marzo y no pagar salario? No es técnico, no es ético. Es sencillamente quienes están en el poder, los tenedores de deuda. Ah, no, Correa, tú estás mintiendo porque es el grupo BlackRock. BlackRock son intermediarios, representan a los tenedores de deuda. Son fondos de inversión que se llaman. Los que tienen la deuda son los propios banqueros, el propio Lazo, que están cogobernando. Les privilegian el pago de esa deuda. Pero fíjate, técnicamente es un absurdo. Es plata que sale del país. No es este proceso que te digo, que le pagas al maestro y el maestro compra y se reactiva la economía. No, esa plata sale, deprime la economía. Y por el contrario, retrasaron el pago de los maestros, despidieron empleados públicos, hay menos ingresos, ¿no? Entonces, técnicamente es un absurdo. Y éticamente, el riesgo, sobre todo, debe recaer sobre el capital, no sobre el ser humano. Si tenemos la más grande pandemia del último siglo, en el caso de Ecuador, la más grande emergencia de la historia, debe caer sobre todo ese costo en el capital, en los ricos, no en los pobres, en la fuerza laboral. No, pagar hasta anticipadamente deuda y retrasar salario o despedir gente. O sea, no tiene ningún justificativo ni técnico ni ético, es solo político, quienes nos gobiernan. Entonces, partiendo de eso, como te decía, ya puedes entender que la cuestión es política, no técnica. Si estuviera un gobierno popular representando a grandes mayorías, ¿qué hace? Pagar a tiempo salario, financiar eso para reactivar la economía. Que los más ricos paguen más, no han cobrado un centavo a los más ricos. No han cobrado un centavo al capital, a las utilidades, pero sí despiden empleados públicos. Entonces, hacer exactamente lo contrario que están haciendo. Y así se reactiva la economía. No va a ser en 100 minutos, como dice un payaso demagogo como Lazo, ¿no? Va a tomar más tiempo, pero vamos a salir adelante, vamos a recuperarnos, hay luz al final del túnel y con justicia, que los que más tienen más paguen. Presidente, a propósito de la proscripción política en Latinoamérica, en entrevista del 28 de junio, Diana Tamain, presidenta del CNE, nos comentó lo siguiente, y cito textual: "No comparto que la realidad supere a la legalidad, y en este caso que los intereses políticos superen a la realidad, y que, si deben irse a la casa, así lo harán, pero cumpliendo con el deber, garantizando los derechos políticos de las diferentes organizaciones políticas que están vistas por la Contraloría General del Estado". Después, el 21 de julio, a propósito de la suspensión a las organizaciones políticas, nos comentó que ella actúa en estricto apego a la ley y que garantizará la participación de las diferentes organizaciones políticas. ¿Cuál es su criterio al respecto de lo que está pasando con la arremetida que tienen Fuerza Compromiso Social y las demás organizaciones políticas, tanto por parte de la Contraloría como por parte del CNE en este caso, que les ha dado 10 días para presentar las pruebas de descarga? Presidente. ¿Cómo más se puede llamar, Frank? Pregúntale a cualquier analista en el mundo. ¿Cómo más se puede llamar una situación donde a 7 meses de las elecciones se elimina con leguleyadas a la principal, pero de lejos, fuerza política y fuerza política oposición? ¿Cómo se llama eso en cualquier lugar? Pregúntale a cualquier analista. Haz un tweet, manda un mensaje. Eso se llama dictadura. Estamos ante una dictadura apoyada por los medios de comunicación. No, Correa, porque van a elecciones, pero no son elecciones libres, no puedes elegir libremente. Te van a poner a elegir entre el cáncer y el SIDA, y tú querías elegir a la buena salud. Te van a poner a elegir entre el neoliberalismo corrupto o el neoliberalismo más corrupto, y tú querías la política de la justicia social, de la prosperidad, de la dignidad. Entonces no se deben manipular, eso se llama dictadura. Nadie debería dormir tranquilo con una barbaridad así, pero como es contra Correa, la indiferencia, ¿cuántos años nos ha hecho? Cuando este tipo nos traicionó y nos empezó a perseguir, problema ahí de compadres contra Correa. Miren cómo lloramos lágrimas de sangre por haber permitido que nos persigan, que rompan la legalidad, que destituyan al vicepresidente, sin ni siquiera acusar a Odebrecht, y continúen ineptos. Un traidor ha roto la democracia. No se vota por un partido, se vota por un proyecto político. La democracia, constitucionales para sacarle del poder, bloquearon todo, quisieron reafirmar revocatorio, lo bloqueamos lágrimas de sangre, la peor crisis con el peor gobierno.
Lo que está su pregunta de Soledad Tamaín fue puesta por Trujillo, es muy cercana allá a la Mora, ¿qué vamos a esperar? Tengo que reconocer que en esto quiso portarse digna. Finalmente se sometió porque no tiene mayoría. Hubiera hecho trapacería y media la institución. Que se está pixelando un poco. Estamos teniendo un problema. Presidente, estamos teniendo un problema con su conexión. La última parte no le escuchamos. Con la suya, sí. A ver, vamos a ver si... Normalmente en la mía yo tengo buen... Ahí está mejor, sí. Sí podría responder la última parte desde Atamaínt. Ya. Como le decía, o sea, ya hablando de Atamaínt como persona, yo no espero nada de ella, ¿no? Ella fue puesta por Trujillo, muy cercana a Enrique Ayala, los sepultureros de la patria. Ha tratado, sí, tengo que reconocerlo, de portarse dignamente ante esta situación extrema de que un contralor de otra función del Estado, función de transparencia, quiere imponer su voluntad sobre la función electoral. Mañana quiere imponer su voluntad sobre la función judicial. Y dice a quién condenar, a quién absolver. Es gravísimo. Ahora cuenta firma. Mañana contará los votos y decidirá quién es presidente, quién es reina de Quito, qué sé yo. Entonces es gravísimo. Ha tenido algo de dignidad, ha querido oponerse al abuso del contralor. Pero ya se sometió, porque no tiene mayoría. Yo no espero nada del Consejo Nacional Electoral y, como les decía, nos estamos preparando al peor de los escenarios. Que me inhabiliten totalmente a mí, incluso para ser candidato asambleísta, que no pueda volver al país y que eliminen al compromiso social. Aún así, los tenemos que vencer. Tenemos que unirnos y derrotarlos, o si no, acabarán de saquear todo, acabarán de destrozar lo poco que queda. Economista, en el año o inicios de la década del 2010, muchos países, por usted llamado también países progresistas, hablamos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, que tomaron el camino por la ideología del socialismo, de la ideología de la izquierda, la justicia, buscar la equidad. Luego tuvo un vuelco diferente con la lamentable fallecimiento de Hugo Chávez, que fue un referente en Latinoamérica. Se involucró a Cristina Fernández con muchos temas de corrupción, a Lula en Brasil, ahora Evo Morales, al mismo economista Correa. ¿Cuál es el reto que tiene la juventud en pensar? Porque quizá como jóvenes están cansados de escuchar si la ideología de izquierda o somos de ideología de centro, de derecho. Se quiere hablar del progresismo en sí como manera general. ¿Cuáles serían esa visión que deberían tener los nuevos jóvenes que quizá no tuvieron la oportunidad de vivir estas épocas en el país y en Latinoamérica? ¿Cuál es el objetivo, el horizonte que deberíamos proponernos? Lo primero es no cansarse. Tú dijiste esos jóvenes que están cansados. No tienen que cansarse. No, ustedes son jóvenes, no pueden rendirse. Eso es lo que buscan. Echar lodo con ventilador para que ustedes digan todos son iguales. No creen en la política. ¿Por qué estamos subdesarrollados? ¿Por qué Estados Unidos es el país más exitoso de la historia y América Latina sigue en el subdesarrollo? Cuando ambos fuimos colonias, ellos inglesas, nosotros españolas, nos independizamos con 20, 30 años de diferencia, pero ellos son desarrollados, nosotros hicimos la pobreza. Uno de los factores claves es la política. Ellos tuvieron mejor política y mejor político que nosotros. La política es la forma en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva, la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. El problema no es la política, es la mala política. Sin política no vamos a salir de su desarrollo. Siempre tomamos las peores decisiones, porque nos convencen los medios de comunicación para hacer tonterías, somos inconsecuentes, nos contradecimos. Tú puedes, en una misma entrevista, un entrevistador reclamarte por el excesivo gasto público sin jamás demostrarte que es excesivo gasto público. Y a los 2 minutos reclamarte porque no hiciste más escuelas, más colegios, más hospitales. Y eso es gasto público. Entonces no tomamos racionalmente la decisión. Y no la tomamos en función del bien común, porque son unas élites las que están en el poder. Si las toman racionalmente esas decisiones en función de sus intereses. No hay interés de la gran mayoría. 100, 200 servidores públicos patriotas,
trabajando día a día para darte un mundo mejor, un país mejor. La generalización también, la corrupción. Por cada político pido que hay bastante. Hay políticos que somos honestos, entiéndanlo. A mí me han revisado 3 años y medio todo. Movimiento financiero, migración, todo. Han venido acá a fastidiar a mi familia. ¿Y de qué tienen que acusarme? Influjo psíquico y $6.000 de préstamo. La mejor prueba de que somos honestos. Entonces, no se dejen robar la esperanza. No se dejen cansar. No se dejen robar el optimismo, que dura algunas veces tenerlo. Pero hay que ser optimistas enfermizos. Y eso sí que sea contagioso. Saber que siempre hay una solución. Y a no perder la fe en sus compatriotas, en los seres humanos, en ustedes mismos. O sea, entonces, si no hay políticos honestos, si ustedes se meten a la política, no van a ser honestos. Claro que hay políticos honestos. Claro que puede haber buena política. Y esa es la lucha. Nos dominan los que nos han mantenido en el retraso. Recuperaron el poder con la traición. Pues habrá que recuperarlo. Con la buena fe, con la verdad, con la persuasión, con el convencimiento. Pero a no dejarse cansar, a no dejarse derrotar, queridos jóvenes. Ustedes no conocieron lo que era el viejo país. Ya está de regreso. Claro, vienen con hambre atrasada. 10 años que no pudieron robar. Pero acuérdense, ustedes, los que tienen mi edad, los que me están escuchando, los periodistas, acuérdense cómo era antes de mi gobierno. Se repartían las aduanas, se repartían migración, se repartían las telefónicas. Yo corté todo eso y por eso me dijeron autoritario, porque ya no tenían la troncha, los Ayala Mora, los Osvaldo Hurtado, los dinosaurios de siempre. Vino este traidor y volvió a la fiesta. Están viendo lo que era el viejo país, pero también les demostramos que se puede cambiar. Ah, no, usted también tuvo caso de corrupción. ¿Quién dice que un gobierno honesto es el que no tiene caso de corrupción? Peor en 10 años. Eso es imposible. Ese es otro de los tantos engaños. Hasta el Papa Francisco dijo que en el Vaticano encontró caso de corrupción. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Y jamás la toleramos. Hoy volvió esa corrupción institucionalizada que existía antes en nuestro gobierno. Y como te decía, con hambre atrasada. Están conociendo lo que es el viejo país. No se dejen derrotar. No se dejen robar la esperanza. Habrán sido derrotados en ese momento. Con optimismo contagioso. A decir, podemos salir adelante, no somos inferiores a ningún país del mundo, podemos salir de su desarrollo. Y involucrarse, queridos jóvenes, porque todo depende, o mucho depende de ti. No pregunte qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puede hacer tú por tu país, como decía John F. Kennedy. Economista, con ese contexto que ya han dicho ustedes, podríamos hablar de una Latinoamérica dividida, ya que los países de la región se inclinan a estrategias individuales, ahora pegados a una relación con Estados Unidos, con la FMI. Es que es una tragedia lo que estamos viviendo. Sinceramente no pensé vivirlo, no pensé verlo nuevamente. Esto me desgarra el alma, ¿no? Pero, bueno, quisiera predicar con el ejemplo. Yo trato siempre de ser optimista y decir, bueno, vamos a superar esto. Trato de relativizar, sí. Destruyeron mi sueño vital. Mi sueño vital era ver mi país fuera de su desarrollo. Ya me hicieron retroceder 20 años. Va a ser difícil que en vida vea mi país fuera de su desarrollo, pero podemos retomar esa senda de su desarrollo. Pero digo, bueno, ¿cuánta gente tiene un hijo gravemente discapacitado? Otra clase de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que Dios pone las cruces que uno puede llevar, ¿no? Entonces, me creo una persona afortunada pese a que están destruyendo mi sueño, que es mi país, ver mi país fuera de su desarrollo. En todo caso, no pensé ver esto nuevamente, estos retrocesos. Por ejemplo, la integración. La integración era algo que iba más allá de izquierda o derecha. Nosotros fundamos UNASUR con Uribe, con Alan García, presidente de derecha. Europa, hay gobiernos de derecha, izquierda, y todos están a favor de la integración. Es algo que va más allá de la ideología. Estos son tan primitivos y tan odiadores que hasta eso destruyeron. Se acaba ausencia de visión histórica. Hablamos hace un momento de la diferencia de desarrollo entre Estados Unidos y América Latina. Una de las claves de la unión, que ellos se llaman Estados Unidos de Norteamérica, nosotros podemos llamarnos Estados desunidos de Latinoamérica. O sea, la unión latinoamericana, desde el inicio, como hicieron las 13 colonias estadounidenses, y después fueron aumentando hasta ser 50 estados actualmente, ¿ya? Nosotros somos 33 estados desunidos. Esa unión hubiera sido un gran impulso hacia el desarrollo, uno de los factores que nos impidió desarrollar. Entonces, esto va más allá de izquierda y derecha, y que hasta eso hayan destrozado. Pero como les decía, nos han hecho retroceder décadas. Nosotros hicimos en 10 años lo que no se hizo en 50. Pero estos en 3 años nos han retrocedido 20 años. Un proceso de desarrollo rápido, los procesos de desarrollo tardío. Taiwán, Corea, Singapur han tomado 30, 40 años en dictadura.
Nosotros debemos hacerlo más rápido, mejor y democracia. Pero va a tomar 30 años. Ya no veré a mi país en vida fuera de su desarrollo. Ustedes lo verán, jóvenes, probablemente, si volvemos a esa senda del desarrollo, ¿no? Y parte de ese desarrollo es la integración. Unidos, tendremos más voz a nivel mundial, podemos hacer mejor las cosas, hay sinergias. La pandemia, con UNASUR, en el 2009, enfrentamos juntos la gripe porcina, acuérdate, H1N1, se reunieron nuestros ministros de salud en Río de Janeiro y tuvimos una acción conjunta muy buena, muy eficiente contra la pandemia, toda Sudamérica. ¿Qué es lo que hicieron los países sudamericanos con esta pandemia, sin integración? Perú nos movió tanques a la frontera para evitar que pasen los ecuatorianos contagiados. O sea, para enfrentar la pandemia, la integración era necesaria. Hay que retomar esa integración. Han destrozado todo. Habrá que reconstruirlo, pero no hay que perder la esperanza. Economista, la sentencia que pretende dejarlo fuera de toda participación constituye un símil de lo que pasó en Brasil con Lula, con Cristina en Argentina. Mucho más claro fue el golpe directo a Evo en Bolivia. En todos estos casos, se busca impedir la participación de las fuerzas progresistas en las elecciones. ¿Cómo explicar este cambio de actitud en una derecha que hasta antes de los 80 defendía las elecciones y motivaba una participación de todos los espectros políticos? Hoy pretende descalificar a sus adversarios antes incluso de las elecciones. ¿Qué cambió en esa derecha que hoy pretende jugar sola, sin contrincantes en la arena electoral? Que nunca ha sido democrática, defiende sus intereses y utilizará la democracia mientras sirva sus intereses. Y si la democracia atenta contra los intereses, sus intereses, se acabó la democracia. Pero ya lo vivimos en los 70. Allende, por primera vez, un candidato socialista gana elecciones, asume el poder, vino la bota militar en el 73, vino a Argentina, vino a Perú, a Bolivia, a Uruguay, a Ecuador. Son estrategias regionales. Cuando la democracia empieza a cambiar verdaderamente algo, hay que aplastarla, porque no creen en la democracia, creen en sus intereses. En los 90, viva la democracia, porque acuérdate que toda la segunda vuelta era derecha más derecha, ¿no? En el 92 era Nebot contra Sisto, 96 Abdalá contra Nebot, ahí no había problema. Le dimos una paliza del 2007 al 2017 y a nivel regional de 2002 al 2014. Lo derrotamos una y otra vez en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Y dijeron, no, basta. Y a la brava, con golpe de Estado en Brasil, golpe de Estado en Bolivia, traición de gente cooptada, de caballos de Troya en Ecuador, capturaron nuevamente el poder. Y no se van a arriesgar a tener verdadera democracia mientras no garanticen que ellos ganen, porque no creen en la democracia, creen en sus intereses. Como le decía hace un momento, o sea, ¿cómo se llama un país donde 7 meses antes de las elecciones, con leguleyadas, eliminan a la fuerza política más grande? Eso es dictadura. Ahora, más descarado es lo de Bolivia. Lo único que supera el caso ecuatoriano no es ni siquiera Brasil, es Bolivia. Claro, Brasil le robaron la democracia. Si Lula era candidato, era el presidente. Lo metieron preso para que no sea candidato, ganó Bolsonaro. Pero acá han ido más lejos en Ecuador. Con la traición nos robaron el poder, ¿no? Han perseguido a todo lo que huela correísta, están arruinando vidas, han destrozado la institucionalidad del país. Tan lejos no se llegó en Brasil. Solo nos supera Bolivia, donde ahí hasta asesinan a la gente, impúdicamente. Acaban de atrasar las elecciones, impidieron que Evo regrese a su patria, quieren descalificar al MAS, quieren descalificar al candidato Luis Arce, que lidera las encuestas, ¿no? Solo el caso boliviano supera el caso ecuatoriano, pero ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Bolivia ha habido verdadera democracia, porque la derecha domina con trampa y no cree en la democracia, cree en sus intereses. Serán demócratas mientras funcionen para sus intereses la democracia. Gracias, señor presidente, por haber participado en el 5º conversatorio de los medios digitales con usted, señor expresidente Rafael Correa Delgado. Gracias también a los compañeros que nos han acompañado desde las diferentes ciudades. Y señor presidente, antes de terminar con el panel, quisiera que les mande un saludo a las diferentes ciudades que hoy nos están viendo: Cuenca, Manta, Lamaná, Atuntaqui, Quito. Adelante, señor presidente. Me faltó Atuntaqui, no vi que hay un medio de Atuntaqui. ¿Cuál es el medio de Atuntaqui? En retrospectiva y sobre la mesa se transmite en Atuntaqui y en Atuntaqui, Quito, señor presidente. Estabas en Quito. Perdona, en las dos ciudades.
la ciudad más pequeña del Ecuador con el corazón más grande del mundo. ¿Sí saben que Gracias, señor presidente. la ciudad más industrializada por habitantes del país? La industria textilera es impresionante y le da a ir muy mal. Le da a ir muy mal por la falta de protección a la producción nacional. Pero un inmenso abrazo a mi querida Tuntaqui, a Manta, Quito, La Maná, donde siempre ganamos. A Cuenca, mi querida Cuenca, con ese tranvía de estar extremadamente hermosa. Y miren, así vamos a ganar las elecciones. Nos cierran las puertas, blindaje mediático en los grandes medios que pertenecen a las élites. Ecoavisa apoya a Sones Horner, Teleamazonas a Moreno, Marromo, todos apoyan a Lazo, porque financia publicidad. Nosotros tenemos su apoyo, así les vamos a ganar, así vamos a romper el cerco mediático. Así que, gracias jóvenes por su labor, en sus manos está la victoria. Y a no perder la esperanza, son momentos durísimos. Cuídense, cuiden su familia, la pandemia, no solo que no ha pasado, en Quito está en su punto máximo, pero saldremos adelante. Son momentos muy duros, pero juntos hay luz al final del túnel. Tenemos que vencer en las próximas elecciones y recuperar la patria. Contamos con ustedes, queridos jóvenes. Un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, presidente, y gracias a todos por haberse conectado hoy.